Viendo similitudes en un mundo de diferencias. Esto es Abiertos al Diálogo. ¡Comenzamos! No nos dejamos caer, nos levantamos y luchamos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy parte de esta etnia Tenec y ¿qué les digo? Pues desde los 11 años de edad yo salgo de mi comunidad, de mi familia, de la comunidad en la cual yo residía, justamente para ir a trabajar. Y esto es una parte muy común en las comunidades indígenas. La incorporación de los niños, de los jóvenes al campo laboral, ya sea en el campo, ya sea en otros contextos o en otras regiones, ya sea a lo mejor cosechando, produciendo. Entonces, esa es como la dinámica, ¿no? Esa es parte de nuestra educación dentro de la comunidad. Entonces, yo salgo muy, muy chiquita de mi comunidad, de mi familia, y ya desde ahí, pues ya no tuve esa oportunidad de retornar, de regresar o de volver a vivir en familia. Ya así a partir de los 11, yo ya así como que a forjarme como mi propia vida, mi propio futuro. Y bueno, ya fue como me fui incorporando en el trabajo también del área doméstico, como trabajadora del hogar. Yo Que ojo hasta que ese momento, ese es el término correcto, ¿cierto? Porque mucha gente, trabajadora del hogar, así es. empleada doméstica, la muchacha, entonces, a eso es también lenguaje incluyente, gente. Mucho ojo. Ex- Sí, exacto. Esta parte es muy importante porque no solo vamos a aprender o vamos a conocer como la dinámica de la comunidad de origen, porque esa experiencia que les estoy compartiendo no es solo una experiencia propia, sino que es la representación de la experiencia de muchos jóvenes, niños indígenas, niñas, comunidad indígena, y sobre todo que vayamos como escuchando ese proceso que implica la migración, el proceso de adaptación también en un contexto muy lejano al tuyo, muy diferente, distinto a las dinámicas culturales, las dinámicas sociales que encontramos en esta entidad, y bueno, todo lo que tenemos que hacer para estar, permanecer y seguir en este contexto, y sobre todo tener estas oportunidades educativas de participación en el ámbito social, político, laboral también, este crecimiento, esta movilidad social que buscamos también a través del acceso a oportunidades, y bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces, gran parte de mi vida fue trabajar en casa o como trabajadora del hogar, o el término incorrecto que se conoce más es empleada doméstica, pero el correcto es trabajadora del hogar. Mucho tiempo, yo en esos momentos no me daba cuenta, ¿no? No me percataba de que estaba como inmersa en esa desigualdad. Yo pensaba que así tenía que ser, dado que en mi comunidad siempre había sido así, o el espacio o el lugar que ocupamos, pues siempre ha sido como distinto al que tienen las personas que no son de alguna etnia. Ese era como el aprendizaje, y generalmente en comunidad, pues las mismas comunidades están aisladas del contexto urbano, ¿no? Entonces, yo hasta ese momento pues no me percataba de nada de eso. Yo estaba así como que es lo que tenía que hacer, trabajar doble o triple cantidad de horas, estar encerrada de lunes a domingo. Comencé en cierto momento a estudiar, y entonces había condicionamientos para acceder a este estudio. Esa condición pues implicaba más trabajo aún, o ya de plano quitar los descansos y demás, o los días festivos. Entonces yo hasta ese momento pues no cuestionaba nada, porque para mí era lo máximo el tener el estudio, el tener un pago, el tener donde dormir, porque todo eso lo ves como
parte de tu pago, como esas dádivas que te dan y que te dicen, ay, mira, pues tú debes de agradecer porque te estoy dando un techo, tú debes de agradecer porque te estoy dando de comer, tú debes de agradecer que te estoy dando la oportunidad de estudiar. Entonces, todo eso, pues yo me sentía así sumamente agradecida. Hasta que empiezo. Cómo le hiciste, Julieta? Me gustaría que nos compartieras cómo fue ese compaginar el trabajo con los estudios. O sea, por ejemplo, tú llevaste la secundaria a la edad que generalmente se lleva, o sea, no sé, de los 10 de los 11 a los Ujú. 14, 15 años y lo compaginabas, o sea, ibas en las mañanas a la secundaria y en las tardes trabajabas o viceversa. ¿Cómo era? Sí, realmente fue muy difícil porque pues ya tenía responsabilidades de adulta, como si fueras madre de familia. En mi caso, toda la situación que viví, porque era cuidar yo en ese caso era niñera, entonces cuidaba al niño, le hacía su comida, todo lo que implica, ¿no? Y ya por las noches estudiaba, era como totalmente actividades de adulto, ¿no? Tenía ya dividido mis tiempos, el juego no era uno de ellos, el juego ya, o sea, de hecho no hay juego en esa edad, ya te incorporas prácticamente o te responsabilizas de alguien más y eso es como lo más fuerte, ¿no? Claro. Porque tienes que aprender, tienes que madurar como de golpe y tienes que asumir esas responsabilidades. Igualmente al momento de estar ya aquí en la ciudad, o sea, sí era impresionante yo me parecía como que tenía un montón de familia cuando yo era una jovencita y era de atender a la familia, de dejar todo listo antes de salir y si no estaba listo pues no podía salir. Entonces sí era como tratar de tener las cosas bien hechas para poder merecer como esta parte de salir a estudiar, ¿no? Ese era como el compromiso y era un triple esfuerzo porque pues no había Claro. descanso en el día de 24/7. actividades. Exacto, entonces hasta que empiezo como a ver como toda esta situación ya con el estudio, con la lectura, con las pláticas, con la capacitación, y empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué me tocó a mí a lo mejor esforzarme el triple que otras personas? Entonces empecé a ver como, empecé a sentir una cierta injusticia y resentimiento también porque yo decía, es que ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nosotros tenemos que triplicar el turno? ¿Por qué no podemos tener acceso a médico? ¿Por qué yo no puedo ir a la escuela todos los días? ¿O por qué para ir a la escuela yo tengo que hacer todo esto? O sea, sortearme todas estas cosas. ¿O por qué por querer estudiar y querer trabajo? Porque yo tengo que estar alejada de mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, sí era como empezar a cuestionar y sí, no lo miento, sí hubo enojo, hubo resentimiento, hubo tristeza también, porque no lograba entender como esa parte, ¿no? Esa sensación de injusticia. Y ya, pues ahí nace el sentimiento de lucha también y de decir, bueno, esto se tiene que visibilizar. Las mujeres, al menos las mujeres trabajadoras del hogar, sí, empezar a darnos cuenta, porque yo tardé mucho en darme cuenta y yo vivía como agradecida por esas cosas que me daban, que también yo decía, bueno, después entendí que era parte de, que híjole, que el mismo sistema, la misma estructura de desigualdad, de, de también el tema de la discriminación, el que tú tuvieras que comer aparte, el que tuvieras que comer la comida diferente porque no eres merecedora de comer la misma comida que el resto de la familia. O sea, todo eso terminar de entender y decir, bueno, o sea, basta, no puede ser que en estos tiempos todavía sucedan estas cosas de esta diferenciación y esta desvalorización de tu ser como persona, como mujer indígena, frente al otro que no es de comunidad indígena y que todo el tiempo te está marcando y te está diciendo cuál es tu lugar. Entonces, sí fue como un proceso difícil y justo la lucha que tenemos desde el colectivo es justamente eso, es como
visibilizar estas desigualdades, desnormalizar, porque está muy bien introyectado, naturalizado todas estas dinámicas de relación en donde las mujeres indígenas o las personas pertenecientes a pueblos originarios tienen un lugar más abajo que no son parte de, y entonces lo naturalizamos y a veces contribuimos en esa dinámica, pero aquí la cuestión es visibilizar y empezar como a cuestionar estas dinámicas, porque realmente no tiene que ser así, o sea, no tiene que ser así y va en contra de todos nuestros derechos, ¿no? Totalmente, Julieta. Mira, qué bueno que mencionas esto, porque justamente la intención o el propósito de este programa es visibilizar a los grupos minoritarios, darles su lugar y que a través del conocimiento rompamos justamente con estos paradigmas y estos tabúes que existen en torno al grupo minoritario. Y esa es la intención de Abiertos al Diálogo. Por eso es bien importante que se queden con nosotros, porque se va a poner cada vez mejor la plática. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Fino? A los amigos que nos están escuchando, recuerden compartir esta publicación para llegar a más gente, porque creo yo que es bien importante, y ahorita Fino va a estar aterrizando un poco más en este tema de los prejuicios y de lo que hay en torno a este grupo minoritario. Sin embargo, tenemos que recordar que si bien hay algunas diferencias, pues también que acentuemos en aquello que sí somos iguales y que no podemos de alguna forma fomentar y no podemos permitir aquellas actitudes o acciones que atenten contra la dignidad de los grupos indígenas, porque finalmente son seres humanos como tú, como yo, como todos, que al igual que como tú y como yo, buscan el bienestar, buscan una mejor oportunidad, no por nada dejan sus comunidades, no por nada dejan a sus familias y tienen que emigrar a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Entonces, pues bueno, recordemos y mantengamos eso bien, bien presente. ¿Cómo vemos, Fino? Fíjate, hay una parte muy importante con lo que comentaba Julieta y esto que estás apuntando. Ajá. ¿Cómo percibe la comunidad, tanto el grupo que representas, Julieta, como pues hay casi la mayoría de los que tenemos en todo nuestro país aquí en el estado? Son 50 grupos de diferentes pueblos originarios, como bien lo mencionaste tú, o pueblos indígenas. ¿Cómo perciben a la gente de la ciudad y viceversa? ¿Cómo sientes tú, inclusive ahora desde tu perspectiva, que la sociedad aquí en común perciba a los grupos que llegan? Bueno, esta parte es muy importante porque justamente tocamos el tema de la discriminación y bueno, tristemente Nuevo León ha ocupado los primeros lugares en este tema. La última encuesta de percepción que tiene o que sacó Cómo vamos en Nuevo León reflejó un incremento justamente en este tema de la discriminación hacia población indígena. Entonces, muy lamentable, muy lamentable. Esto es súper, sí, de que imagínense, o sea, imagínense el impacto que puede generar en las mismas comunidades o pueblos originarios, en las mismas personas que estamos aquí en Nuevo León, que tú sepas y que te des cuenta y que no solo lo ves a diario en tu cotidianidad, en tus formas de relacionarte, en los diferentes ámbitos laborales, de salud, educativas, sino que estas estadísticas terminan de aterrizarte a la realidad de que no eres bienvenido, ¿sí? O bienvenida, y que además, o sea, hay un rechazo tremendo, o sea, hay un odio hacia tu ser como persona indígena. Entonces, eso a mí me parece impresionante porque no solo es que o sea, que no te incluyan, sino que hay un odio además de eso. Hay un racismo tremendo. Y clasismo eso, también. Exacto, clasismo. El clasismo se relaciona mucho con el tema del racismo. Del racismo, sí.
Ajá, entonces, y gran parte de la población que está en una situación de pobreza es justamente los pueblos originarios. Entonces, vemos cómo estas actitudes discriminatorias, estos prejuicios, estos estereotipos generalizados, cómo se han aterrizado en nuestra realidad y que se ha transversalizado en todos los ámbitos de oportunidades, de acceso a servicios básicos que pudiéramos tener como pueblos originarios o como personas indígenas y que no lo tenemos gracias a esta discriminación transversalizada. Entonces, es triste, o sea, darnos cuenta que no somos bienvenidos y que además hay un rechazo, pero también eso desde el colectivo que tenemos nos impulsa a reforzar más nuestro trabajo, a decir, bueno, no es suficiente lo que estamos haciendo, ¿qué nos falta hacer para lograr esta sinergia, para lograr cambiar esta perspectiva? Sin embargo, también sabemos que esta discriminación es histórica y que todavía falta mucho para cambiar esta percepción, pero no quitamos el dedo del renglón y los espacios que vamos encontrando, que vamos abriendo al que nos inviten, la verdad es una gran oportunidad para llegar al menos a 1, a 2 personas, a 3, que mejor que fueran más, y lograr esta conciencia, esta sensibilización desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, experiencia, vivencia, desde nuestro sufrimiento en el día a día, cuando buscamos accesos a diferentes espacios, desde esas experiencias que tenemos como mujeres indígenas, como niñas indígenas o niños, como hombres indígenas también. Entonces, qué padre que tengamos este espacio y que las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, me da mucho gusto que estén acompañándonos porque es algo que nos falta y le falta mucho a la sociedad. Una forma también de extender todo esto que nos está compartiendo es pedirle a la gente que está ahorita en el Facebook Live que nos esté compartiendo la transmisión. Tenemos saludos por allí también para la gente de Campeche, Ciudad Carmen, de Pachuca, de Guerrero. Hay más saludos por allí a todos los que nos están escribiendo en el Facebook. ¡Qué maravilla! Y precisamente por lo que comentabas, ¿no? De que cómo se va extendiendo, no nada más a Nuevo León, ahorita es donde estamos y hablamos mucho de este estado, pero también se va extendiendo a todo a lo largo de la República la expansión y la llegada también, el acercamiento de los grupos, ¿no? Originarios a la ciudad. Y bueno, si puedes compartirnos en tu experiencia una situación donde tú digas, esta, digamos, experiencia me marcó, quizá para mal, o sea, en toda tu vida, ¿no? De que llevas trabajando, que digas, esto no lo olvido, sin embargo, con ello trabajo para superar. Ahorita se ve a los grupos trabajando en gran parte del estado, de la ciudad, haciendo sus artesanías, mostrando sus actividades, etcétera, para poder también quizá conseguir el sustento económico. Pero tú platícanos desde tu experiencia algo que tú digas, esto me dejó marcado o marcada, ¿no? Claro, pues, híjole, son varias, pero yo creo que uno en especial fue Con justamente, una, sí. claro, una reciente y justamente en estos tiempos de pandemia, porque nos termina de darnos como el golpe de la realidad, de la difícil situación que tienen las familias indígenas que están aquí en Nuevo León. Y entonces, justo a inicios de la pandemia, ya sabemos que el tema de la población indígena, todo tiene como consecuencias relacionadas unas con otras a partir del inacceso a estos servicios o estas oportunidades educativas. Y entonces, bueno, sabemos que gran parte de la población se dedica al trabajo informal o está inmersa en el trabajo informal y entre las principales actividades laborales está la artesanía, el trabajo dentro de las casas, trabajadoras del hogar. Comidas.
Ajá, Venta de exacto. frutas, verduras, ajá, sí, sí. Así es, que no cuentan con un sueldo, un salario fijo, que viven al día, que pagan renta. Hay muchas familias que pagan renta y que jamás, por supuesto, nos venimos por simple gusto o estamos aquí por simple gusto. Créanme que si tuviéramos oportunidad de estar en nuestras comunidades, trabajando desde allá lo haríamos, no nos despegaríamos de nuestras propias familias, de nuestro contexto, de zona de confort también, porque está la familia, hablas en tu lengua materna sin que nadie te señale, y siendo lo contrario a estar en estos contextos. Entonces, una de las cosas que me causó mucho impacto es la llamada de una mujer que me llamó muy desesperadamente, llorando, porque Sí. no tenía que darle a sus hijos de comer justo ya como en plena pandemia, como a mediados de marzo, no, casi a finales de Ujú. marzo, muy desesperada, jefa de familia, madre soltera que trabajaba en casa y que fue despedida y que no tenía ningún tipo de ingreso, ningún tipo de programa y que además rentaba. Entonces, yo decía, bueno, o sea, ¿qué nivel de vulnerabilidad, de desigualdad, de situación tan fuerte que vive ella? Yo no sé qué haría o qué sentiría tener 3 hijos sin poderle dar de comer y que me lo estén pidiendo y que no estén, ellos no entienden como que esta situación de la pandemia. Entonces, yo Claro. no sé Cierto. cómo reaccionaría y cómo le haría. Algunas mujeres se tuvieron que regresar a sus comunidades indígenas, a pesar como de todo lo que eso implica, regresarse con sus hijos porque no tenían de otra. Pero Sí. yo sí me cuestioné y sí dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué estamos en esta situación? Ya en estos tiempos, ¿por qué seguimos siendo invisibles en políticas públicas? ¿Por qué también seguimos siendo a lo mejor insignificantes de alguna manera para la sociedad? Porque toda esta situación, ese resultado, esa posición que tenemos en este contexto tiene que ver también con una gran desigualdad social, un Sí. desinterés social, también un compromiso social, político, que ha contribuido a que este contexto, esta desigualdad se siga sumando y siga acrecentando también en la población. Entonces, yo ¿Cómo, francamente, ¿sí? cómo lo podemos, bueno, erradicar quizá del todo así de un día para otro es difícil? Tú lo decías, esto es histórico, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué, por ejemplo, puedes tú sugerirnos como sociedad a todos? Ahorita, por ejemplo, en un suponer que nosotros no nos conociéramos, nosotros, ¿cómo podemos hacerte sentir parte de esta sociedad y al mismo tiempo cómo tú puedes sentir que la sociedad no te rechaza, que la sociedad te incluye? Uy, esa es buenísima pregunta, Julieta. Yo también estaba pensando en eso, porque creo yo que acá, que nos están viendo, pues queremos saber cómo le podemos hacer justamente para lo que comenta Fino. ¿Cómo hacerlos Sí, sentir partes de, cómo los podemos incluir, cómo los ayudamos? Muy buena pregunta y creo que las personas que nos están escuchando seguramente ya muchos saben la respuesta. Y justamente estos espacios, o sea, abrir más espacios, porque es tanto el rechazo y la resistencia del reconocimiento de la presencia de población indígena o de esta categoría de seres humanos en igual condiciones que el resto de la sociedad, tiene que ver, o más bien se traduce en la falta de espacios en donde podemos alzar nuestra voz, justo como hoy lo estoy haciendo, que me permitieron y que me dieron este espacio de dar a conocer cuál es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, estos espacios que nos acompañen las personas que nos están escuchando en estos momentos, que compartan, como ya bien lo decían, que claro, repliquen esta información, que tengan esa apertura de conocer y no juzgar previamente, no irse con esta idea que nos han vendido desde los medios de comunicación, desde
justo esta reproducción histórica de discriminación, o sea, romper con ello y empezar a visualizar a las comunidades indígenas desde otro contexto, no en el contexto o en esta relación asimétrica con esta mirada colonialista en donde está el indígena para ser explotado, para ser humillado, para ser esclavizado. O sea, todavía están los trabajos de empleadas domésticas con ese término, porque hay una resistencia muy fuerte a reconocer el concepto, el término correcto. Sí, Sigue sí. habiendo este tipo de trabajos en donde están encerradas y yo a eso le nombro esclavización, ¿sí? Entonces, dejemos de visualizar al indígena como con estas categorías y empecemos a reestructurar nuestra cognición desde este otro enfoque de categoría de seres humanos, porque es claro que el tema o este concepto de seres humanos íntegros, con todas las capacidades y demás, pues todavía no llegamos a eso. Entonces, creo que el primer paso es reconocer, es aperturar nuestra mente y conocer, ir más allá y posteriormente, bueno, replicar la información que estamos escuchando y unirse a nuestra causa. Desde el colectivo Redmin estamos impulsando este trabajo que les estoy comentando de el trato digno hacia la población indígena desde el marco de nuestros derechos como mujeres, como personas indígenas a través de diversas actividades. Entonces, súmense a nuestra lucha, nosotras estamos abiertas a trabajar en conjunto. Realmente lo que queremos es fortalecer esa alianza y construirlo en conjunto, buscar la inclusión. Oye, Julieta, pues ya que estamos en eso, ¿por qué no nos Exacto. compartes a toda la audiencia las redes sociales para que las busquen y estén al pendiente de todo lo que se publica y pues vayamos viendo cómo todos nos podemos contribuir unos a otros? Porque recordemos que somos seres interdependientes, donde ninguno es más, ninguno es menos, sino que al final todos necesitamos de todos. ¿Cuáles son sus redes, ya que estamos en este tema? Así es, desde nuestras redes sociales, Colectivo Redmin, así nos pueden buscar tal cual. Redmin, M de mamá, I de iglesia, N de niño. Así es, Redmin. Redmin, Ok. así es. Y ahí publicamos todas nuestras actividades, las conferencias, capacitaciones, e incluso en nuestra lengua materna, porque también esta parte identitaria nuestra no la podemos anular, no Para podemos nada. decir, ahora ya no soy indígena. La diversidad cultural es parte primordial de México, son nuestras raíces, es la identidad de México y creo que no lo terminamos de entender por este rechazo tan grande y fuerte que vemos, pero es nuestra parte identitaria, entonces no podemos anular o no nos pueden anular ni seguir invisibilizando nuestra presencia en estos contextos aquí y a nivel nacional. Buenísimo, pues ahí quedó abierta la invitación para que la gente esté al pendiente ahí de esta red social para que si hay algún taller, curso, algún festival o feria que hagan, aunque ahora ya son virtuales. De hecho, supe que hubo una el Sí. fin de semana, ¿no? Una virtual de los pueblos indígenas, ya innovando, ¿no? También con todo esto. Así es, así es. Excelente. Pues muy bien, Julieta. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Recordemos a la gente que nos dejen por acá sus preguntas, sus comentarios, que nos manden saludos, de qué otros estados nos están escuchando. Qué buenísima onda, nos están escuchando de En diferentes Chicago, estados. tenemos gente de Chicago, ¿En conectados. serio, Vino? ¡Wow! Pues Saludamos. saludos hasta Chicago, ¿cómo no? Que sigan compartiendo la ¿Cómo está el publicación. friecito por allá? Que nos digan. Aquí estamos Fino y Bere Guajardo, conduciendo Abiertos al Diálogo, y en esta ocasión, para los que tienen poquito de haberse conectado, nos está acompañando Julieta Martínez. Ella es originaria de la Huasteca Potosina, habla Tenec, Así es. pues nos está platicando un poquito de su vida y de su historia. Y para irnos cada vez más a profundidad, Julieta, vamos a continuar con una dinámica que nosotros le llamamos que hable el corazón. Fíjate que en nuestras experiencias en la oscuridad, creemos que la oscuridad es un espacio de total confianza,
de total confidencialidad, ¿no? Y obviamente al ser no visto, Julieta, pues la sensación de que alguien te está juzgando, pues esta disminuye, ¿no? Porque pues no nos ven. De manera que yo te quiero pedir que te voy a proponer un ejercicio, vamos a hacer un experimento por ahí, no sé si Fino te comentó de traer algo con que vendarte tus ojos. Si ¿Sí? no, si, ¿Ya lo tengo listo? Ah, ya lo tiene listo, eso, muy bien. Ya. Bueno, te voy a pedir lo coloques un momentito sobre tus ojos. Cuando Muy lo bien. tengas ya, me avisas porque no te veo, Julieta, no te veo. Lista, ya lo coloqué. Buenísimo. Pues yo te voy a pedir, Julieta, que apagues todos tus prejuicios visuales. Imagínate que nadie nos está viendo en estos momentos. Solamente estamos conectados, Fino, tú y yo, de persona a persona. Literalmente, así que nomás queremos que tu humanidad nos esté hablando y compartiendo un poco. Yo le voy a pedir a Fino que ahorita nos apoye en filtrar las preguntas, pero yo quiero iniciar porque esto se está poniendo muy bueno. Recordarás que al principio, Julieta, nos comentaste que hubo un momento en tu vida donde dijiste, oye, esto no es justo, tenías esta sensación de injusticia, de discriminación y que, por así decirlo, hubo un punto de quiebre en el que tú dijiste, ¿sabes qué? No quiero esto para mí, quiero algo mejor. ¿Nos pudieras compartir cuál fue ese momento que tú dijiste, no, tiene que haber otra alternativa y que luchaste o qué fue, y también que nos compartas qué te impulsó a luchar por eso? No sé si nos puedes comentar un poquito al respecto. Claro, bueno, en el momento que yo me di cuenta, fue como una vivencia así como muy abrupta. Fue un momento en donde yo me enfermé en una ocasión trabajando en la casa y tenía que guardar reposo. Sin embargo, las exigencias laborales pues no me lo permitieron. Entonces, aún con todo ese malestar que yo tenía, entonces sí tenía que estar como respondiendo a esas necesidades que me habían encomendado, que tenía ya como responsabilidad. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Claro. Yo me hizo recordar también como del trato que me daba mi madre desde mi comunidad, desde mi casa, de que cuando te enfermabas, pues obviamente te cuidan, te apapachan y así. Y bueno, estando en otro contexto lejano de ese núcleo familiar, lejano de los tuyos en estas condiciones y que además, pues esta parte del trato también que le dan a las personas que trabajan dentro de las casas, pues sí es esa parte que me hizo el clic y dije, ¿por qué tiene que ser así, no? Entonces, esta parte también de, generalmente se piensa que las trabajadoras del hogar o que las personas que se dedican al trabajo en casa, pues ya no hay metas o ya no hay como posibilidad de Crecimiento, hacer otro tipo desarrollo. de trabajos. Entonces, sí, como eso fue lo que me impulsó y lo que dije, bueno, va, o sea, tengo que visualizarme otras metas en otros contextos y sobre todo también que admiraba mucho a las mujeres que estaban en contextos de tomas de decisiones, liderando como directoras o como jefas. Entonces, eso me motivó mucho y me impulsó para recrear esas metas, esa realidad para mí también. Perfecto. Entonces fue esta situación en la que una vez que tú estabas enferma, Ujú. pues te seguían de alguna manera, por así decirlo, porque bueno, así es la palabra, explotando, literal. Y pues Sí, sí, también sí. pues, hacer un llamado o un mensaje a que quienes cuenten con el apoyo de una trabajadora del hogar dentro de sus casas, pues que entendamos que tampoco son máquinas, también tienen derecho a enfermarse, pues, y que también necesitan cuidados, medicamentos, ir a las consultas, a la clínica, yo qué sé, ¿no? Claro, claro. Creo que también sería bueno, y no sé si ya lo mencionaste, no recuerdo que ya lo hayas mencionado, es obviamente pues
surge esta situación, tú decides, no, esto quiero algo mejor para mí, quiero pues prepararme académicamente hablando. ¿Y de quiénes te apoyas? Porque finalmente todos requerimos, ahorita mencionaba que somos seres interdependientes. ¿Quiénes fueron tu red de apoyo en esos momentos? Digo, estando tú muy lejos de tu comunidad, de tu familia, ¿quiénes te impulsaron a todo esto? O de plano sí lo hiciste de que tú sola, eh, con muchísimo esfuerzo, porque seguramente, pues así fue, no lo sé. Platícanos. Claro, claro, claro que hubo aliados. Las redes de apoyo son fundamentales y que también justamente eso es lo que tratamos de proveer hoy por hoy, porque fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Dentro de la misma familia con la cual trabajé, también ahí encontré el apoyo de la persona que me impulsó, que me motivó, que incluso me visualizó como otra realidad. Y obviamente con estas condiciones no habían otras o no eran posibles otras condiciones, y por fuera también algunas instituciones y algunas asociaciones también civiles que fueron como parte de esa red de apoyo, tanto en becas, en información, ya teniendo el contacto con instituciones educativas o en este caso en la institución donde me formé, también vinculación con maestros, maestras. Poco a poco fui construyendo y teniendo más alcance de estas redes de apoyo. Pero sin duda, o sea, sí es fundamental para el logro de metas y una mayor realización e impulso. Va, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora a darle espacio a nuestro productor, a Osvaldo, si nos pudiera hacer llegar por aquí algunas de las preguntas del público, darles lectura. Tenemos dos, Bere. Venga. Y están enfocadas, creo, a lo que platicaba Julieta. Por ejemplo, una es, ¿sientes que tu trabajo o tú te sientes desvalorizada con toda tu experiencia que nos has contado? Hoy por hoy les puedo decir, y muy orgullosamente, no permito que se desvalorice mi trabajo. El día de hoy yo promuevo la reivindicación y la valorización tanto del trabajo que hago como de las compañeras y los compañeros con los cuales trabajo, en este caso las artesanas, los artesanos, traductores, intérpretes indígenas, capacitadores, capacitadoras. Promuevo mucho el valor y la reivindicación, porque tenemos que empezar a cambiar estas dinámicas de relación, estas asimetrías también de poder entre quién vale más, quién vale menos, quién puede más, quién puede menos. No, es configurar o crear las condiciones para un valor entre iguales también, o sea, siempre buscar esta parte de la inclusión y obviamente desde la garantía de nuestros derechos como pueblos originarios. Claro, gracias por responder, Julieta. Y otra, ¿sufrido o sufres de doble discriminación? Una por ser mujer y otra por venir del pueblo originario o pueblo indígena. Qué buena pregunta. Sí, claro, por supuesto, definitivamente. Ahorita creo que va muy relacionado con la pregunta anterior. Esta parte en donde somos intermediarias, en donde promovemos el trabajo de nuestras compañeras y compañeros indígenas y nuestro propio trabajo, lo hacemos desde esta perspectiva de reivindicación y de revalorización y dignificación, tanto en el trato como en la labor que hacemos. Sin duda, esta parte de el cómo se dirigen o cómo te llegan las propuestas o el lugar que te dan, siempre intentan posicionarte en un lugar más bajo, siempre intentan desvalorizar tu trabajo, siempre está esa resistencia y ese intento de ubicar
ubicarte como en el lugar, entre comillas, ubicarte en el lugar que creen que mereces y que creen que debes de asumir. Y entonces en el responder también nosotros damos como esa retroalimentación de que no tiene que seguir siendo así e intentar como cambiar esa perspectiva desde el posicionamiento o desde donde nos situamos. Entonces, es un trabajo constante, es un Sí, trabajo fuerte que hacemos todos los días en todos los espacios que vamos abriendo, pero esto no lo niego, sí persiste desde instituciones, desde asociaciones, desde personas que creemos que tienen gran sensibilidad o que han trabajado el tema desde el campo académico, desde el campo del activismo, del campo social también, pensaríamos, pero sí persiste como cierta introyección de esta forma o estas dinámicas de relación. Sí hay una triple vulnerabilidad por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, ¿sí? Y ya ni se diga si se sumaran más otras características u otras cuestiones propias de la comunidad también. por ejemplo, ¿nos puedes mencionar una? ¿Tu familia o alguna otra característica que pueda relacionarse con Sí, ser por discriminada? ejemplo, claro que sí, Sí. además de esta interseccionalidad de discriminación, estas capas que nos van sumando y que nos van a lo mejor oprimiendo aún más de acuerdo a los estándares sociales y demás, y estas dinámicas de relación. Está también, por ejemplo, si alguna persona tiene algún tipo de discapacidad, está también si la persona tiene alguna otra orientación sexual, la, Sí. la que no sea esto que consideramos normal, entre comillas. Sí. Está también si es madre soltera indígena, ¿sí? Ese es otro factor que vulnera o que incrementa o que acrecenta más la discriminación. Entonces, se van como agregando este nivel de rechazo y de odio en función o con base a estas características que no son tolerables para la sociedad. Gracias, Julieta, por Ujú. compartirnos de algún modo también tu corresponsabilidad en toda tu experiencia, tanto desde venir a la ciudad, crecer y desarrollarte profesionalmente y ahora también representar al grupo, bueno, a los grupos de los pueblos originarios y de compartirlo con la gente que a esa también, a la quien le queremos agradecer. Tenemos saludos hasta Dallas, Texas, Bere. Seguimos ¡Wow! Ya nos siendo estamos internacionales. internacionalizando. Sí. Sí. Qué Y que buena sigan onda. compartiendo la publicación de las transmisiones. Yo voy Sí. a dejarte para la parte final y agradecerle de nueva cuenta a Julieta por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias, Julieta, por contribuir hacer esta dinámica que habla el corazón. Igual si gustas ya te puedes quitar tu venda. Eran las preguntitas. Y vámonos a la parte final de este programa, pero va a estar igual de interesante. Así que quédate con nosotros. Si tienen algún otro comentario, igual y ahorita Fino nos lo hace saber más en la partecita final. Y a mí me gustaría, Julieta, ahorita tú nos has hablado que eres activista en Red Min y que apoyas mucho a las mujeres provenientes de los pueblos indígenas, pero específicamente, ¿qué es lo que haces tú para desmantelar las creencias de la sociedad respecto a los pueblos indígenas o a los originarios de los pueblos indígenas? Muy bien. Bueno, antes que nada, entre las múltiples actividades que desarrollo, que desempeño, una de ellas es la de ser maestra en universidad. Entonces, trabajo mucho el tema también con los alumnos y alumnas desde este enfoque de cosmovisión indígena, incorporando la cosmovisión indígena, intentando como cambiar el pensar o la reflexión, llevándolos a la reflexión de la situación de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Desde el colectivo Redmin, lo que hacemos es con el tema o a nivel social, con instituciones de gobierno, asociaciones, centros de salud también, es la capacitación, sensibilización
sobre los pueblos originarios, la cultura indígena, las dinámicas, las desigualdades, desde también la importancia o la relevancia de las lenguas originarias. Desde la población que está aquí asentada en Nuevo León, talleres desde nuestras propias lenguas maternas, porque tenemos población monolingüe que únicamente habla también sus lenguas originarias o desconocen el español o hablan poco el español o castellano, y entonces en muchas ocasiones recibir atención médica o acceder al tema educativo o al tema laboral Claro. les resulta imposible. Tener un Sí. empleo formal, pues no Wow, es, no, pues o sea, no más tienen. complejo. Sí, exacto. Algunos no saben leer y escribir o no han tenido como esta oportunidad de acceso educativo. A eso me refiero, que la desigualdad está tan marcada, está tan grande, y es triste darnos cuenta que seguimos siendo olvidados, seguimos estando excluidos de estas políticas públicas que garanticen el acceso a la educación básica, media y superior, porque si hablamos a nivel nacional, los datos estadísticos no mienten, solo 1% de la población indígena a nivel nacional tiene acceso a educación. Entonces, Wow, es una nada. brecha tan grande, son muy contadas las personas que logramos tener esta educación, permanecer y lograr como posicionarnos en estos espacios de toma de decisión, de visibilizar. Yo me siento de verdad muy afortunada, en un privilegio de poder estar acá, de poder alzar la voz, de ser la portavoz de muchas mujeres, compañeras indígenas, compañeros indígenas, porque muchos de ellos y ellas no tienen este espacio, no tienen este alcance, ni siquiera a lo mejor tienen el acceso a los medios tecnológicos ahora en estos momentos, y que muchos niños se han quedado sin continuar con sus clases porque si de por sí ya había desigualdad, ahora aún más lejano estamos. Entonces, de Totalmente. verdad que yo me siento con una responsabilidad Sí, tremenda de sí, ser sí. esta portavoz, de aprovechar estos espacios, de seguir sumando a la causa. Lo que queremos desde Colectivo Redmin es ampliar nuestras redes y que se fortalezcan así, que cada vez que se sumen las personas que digan, yo también apoyo la causa y yo te ayudo a abrir más espacios y yo te ayudo a compartir esta información y yo te ayudo o sea, ayudar hay mil formas. Solo es cuestión de que en verdad nos guste la causa y apoyemos la causa y creamos en la causa. Que de verdad estemos en esta Buenísimo. sintonía, ¿no? Wow, Claro que sí. maravilloso. Ahora sí que, como dice Superman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y toda gran responsabilidad conlleva un gran poder, ¿no? El punto es saberlo manejar para bien. Así es. Ahora, otra preguntita. Tú ya tienes más de 10 años aquí en la comunidad de, bueno, en Monterrey, ¿cierto? ¿O me equivoco? Así es, así es. Ya tienes más de 10 años, muy bien. Mi pregunta es, tú que has estado acá más de 10 años, ¿crees, la neta, contéstanos la verdad, la puritita verdad, ¿crees que hoy en día tenemos una sociedad más incluyente que hace 10 años o que cuando tú llegaste por primera vez aquí a Monterrey? Creo que no ha cambiado. Ok. No ha cambiado, no he visto un avance, en el tema de participación política. Están el tema de los derechos. Hay derechos indígenas aquí en Nuevo León. Sin embargo, hay un desconocimiento, pero además del desconocimiento hay una resistencia en cada espacio de capacitación en la que hemos estado. Siempre invalidan nuestras realidades. Aquello que yo viví pareciera que no existe. Cuando me dicen, no, aquí los tratamos bien, mis muchachas están bien en mi casa, los trato bien. Entonces,
si hay una resistencia en reconocer y si hay una resistencia, híjole, estamos hablando de un trabajal que tenemos que hacer, porque si hay resistencia o a negar lo que es palpable, la realidad, las mismas estadísticas, entonces tenemos que reforzar este trabajo de sensibilización, de informar también, de ser escuchados, porque al momento de negarse o de decir eso no existe o aquí en Nuevo León no pasa, están invalidando nuestra realidad, nuestro sufrimiento que hemos pasado y que hemos vivido en carne propia, porque nadie nos puede decir qué se siente, porque lo hemos vivido y lo vivimos día a día. Lo viven mis compañeras indígenas que tienen que correr y esconderse del comercio porque les quitan su artesanía, su única fuente de ingreso, de trabajo. Entonces, o sea, nadie nos tiene que venir a contar. Y es triste cuando te dicen, no, es que eso no es cierto. O sea, ¿cómo me vienes a decir que no es cierto cuando yo lo he vivido, no? Pues sí. Entonces, sí, creo que no me atrevería a decir si es más, pero la misma estadística, las últimas estadísticas. Ahora sí que los números no mienten. Exacto, los números no mienten. Las voces de mis compañeras en este tiempo de pandemia, de verdad, me llamaba alguna compañera llorando y yo decía, híjole, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿O por qué tiene que pasar esta situación o vivir esta situación con sus hijos? Entonces, ¿cómo decirle no? ¿Cómo no ayudarle? ¿Cómo no buscar apoyo para las familias indígenas que están pasándola mal? Y ellas mismas decían, de verdad que no le tengo miedo al virus, le tengo miedo a que mis hijos se mueran de hambre. Ese era el temor principal de las comunidades indígenas. Sí, pues es una necesidad fisiológica básica. Exacto. Y si no está cubierta esa necesidad, pues, como bien mencionan, o sea, sí se pueden morir de hambre. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ver si Fino nos tiene por ahí alguna otra preguntita, saludos que nos hayan llegado por parte del público. No, pues prácticamente reconociendo la labor de Julieta, una gran personalidad y por supuesto todo su trabajo, ¿no? En favor de tanto sus necesidades compartidas con los grupos originarios como ahora representándolos a través de esta red. Es prácticamente lo que hay por acá en las redes. Saludos, bueno, ya los mencionamos a cada una de las ciudades que se están conectando y pues gracias de nuevo a todos por compartirlo. Sí, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues ya para ir cerrando, Julieta, ahora sí que ya se nos está acabando el tiempo, nos podemos hablar aquí unas 2, 3 horas tranquilamente, nosotros tres, sin problema alguno. Pero, sí, le seguimos. Sí, claro, hasta la 1 de la mañana. ¿Qué dice el, ahora sí que como diría Don Fran, ¿qué dice el público? ¿Nos quedamos hasta la 1? ¿Qué show? Muy bien, ahí los leemos, ahorita los leemos. Muy bien. ¿Qué mensaje final, qué mensaje breve le puedes dejar a la gente que nos escucha para examinar sus prejuicios, pues obviamente en torno al grupo minoritario del que estamos hablando esta noche, ¿no? Que es los grupos indígenas? Perdón, antes te interrumpo tantito. Si lo puedes decir tanto en español como en tu lengua natal, Julieta, ese mensaje. Claro, con todo gusto. Qué mejor que esta parte, justo eso me encanta, que hagamos sonar nuestra voz originaria, porque también así damos espacio a las personas que nos están siguiendo, que son de comunidades indígenas, que vean que sí se puede, que aquí estamos hablando por todas las compañeras y que tenemos que luchar en conjunto para lograr esta construcción de espacios más inclusivos. Y bueno, primero lo digo en español y luego lo pongo en mi lengua materna, Tenec o Huasteco. Claro. Pues yo invitaría a toda la población a que abran sus corazones y que esta parte que justo mencionabas, o sea, finalmente no somos distintos, somos seres humanos y debemos de aperturar nuestra mente, de aperturar
forma de comprender la situación que vive el otro, esta parte de la empatía, de la sororidad, solidaridad en estos tiempos de pandemia, cómo tratar de sumar para mejorar el día, ya no se diga la situación, que tenga una familia un plato de comida, que en vez de decir, ay, qué feo habla esa persona indígena, esa mujer indígena cuando escuchan su lengua materna, que digan, ay, qué bonito se escucha, me enseñas una palabra, porque ahorita en estos momentos mucha gente no quiere hablar en su lengua materna porque mucha gente le ha dicho, ay, hablas bien feo, o ¿por qué tienes que hablar en tu lengua materna? Eso ya no te sirve o no te va a ser de utilidad aquí. Entonces, mucha gente está perdiendo su propia identidad por el tema discriminatorio. Entonces, yo invitar a toda la sociedad, a las personas que nos están siguiendo y que nos están escuchando, a abrir esta mente que tenemos, aperturarlo, dar espacio a conocer a la otra persona, valorar, promover la artesanía, los conocimientos ancestrales, los saberes ancestrales. Uy, que hay una riqueza cultural infinita, diría yo. Claro que sí. Sí. Hay tanto que podemos aprender de nosotros, de ustedes, pero también de ustedes, de toda la cultura indígena, este rescate de la misma cultura, de la misma artesanía, de los mismos conocimientos ancestrales. O sea, hay tanto que compartir, entonces no nos nieguen esa parte y tampoco se nieguen ustedes. Es invitarlos a sumarse, súmense a nuestra iniciativa, a nuestra causa. Hay diferentes formas de hacerlo, no es solo una opción, y ustedes también pueden plantear propuestas. Nosotras más que encantadas y felices de ser parte, de hacer equipo de trabajo y alianza. Y ahora, seguramente acá nos está viendo gente súper creativa, súper proactiva y con mucha iniciativa de querer colaborar, así que pues busquen en la red, en Redmin, manden un inbox y cualquier cosa que se pongan en contacto con todos ustedes. Ahora sí, en Huasteco, venga. Ahí va. A ver, patalan mimbla, pantzika, chancuitolan, inika sheshum tuotsovial, ashi akal, ashi zahakunenek. Tu conchal avaliapkit hilkon atrás, yapkit hilkon kushlap, kit hunkon galogua, huntiwawai wital, kilupchi, kalpatalitzap, kalpatali yanel, avalki ali masi alwatalap, avalwawa, masi y alwatalap, tia Shovintalab, ti Salud, ti Nictal, Ani ti Tohlab. Yapkitil con una shiwital ki tohonchi ashi alwatalab, anyapki walba kohna ti Nictal o ti Ushumtal, Canton Tenek o indígena. Yapki walba wahat hunash, ani hunash shiwital kukale adelante. Kagna Marian, muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Y ya nos diste un mensaje a toda la sociedad, pero ya antes de cerrar, porque, híjole, ya nos pasamos unos cuantos minutitos, pero ni lo hemos sentido, ¿verdad? Si no, la verdad es que se nos pasó el tiempo aquí con la plática súper a gusto, padrísimo. No sé qué piensa la gente, qué opinan, mándenos sus comentarios. De todas maneras, si no alcanzaste a escuchar este video desde un principio, te recuerdo que va a estar aquí en nuestras redes sociales de Diálogo en la Oscuridad Monterrey. De manera que si tú no llegaste desde las 9 de la noche, que fue cuando arrancamos este programa, lo puedes volver a escuchar más tarde, mañana o cualquier día que tú quieras. Bueno, Julieta, ahora me gustaría que le dieras un mensaje así súper empoderador, un mensaje bien matón, ve preparando tu speech, pero ahora para todos nuestros amigos de las comunidades indígenas. Ese mensaje va para la gente de las comunidades indígenas que nos están escuchando en este momento. Muy bien, claro que sí. En español. Venga. O en huasteco. No, las dos. Ok. Bueno, pues yo les quiero decir a todas mis compañeras, mis compañeros, niños, niñas, jóvenes,
indígenas o pertenecientes a pueblos originarios, decirles que Colectivo Redmin está para impulsar nuestros derechos, para construir espacios más inclusivos y que no están solos o solas, que justamente así como vimos que el tema de las redes de apoyo funcionan y que es algo que nos ha ayudado y que el tema colectivo es algo que sabemos manejarlo desde nuestras propias comunidades, lo estamos rescatando aquí en la ciudad, el tema colectivo, el tema del trueque justo en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, y que juntos podemos salir adelante, juntos y juntas, construir estos espacios y que el objetivo final de Colectivo Redmin es justamente aminorar estos procesos de adaptación, estos procesos que implican la migración y tratar de buscar estas estrategias en que permitan tener un mejor estilo de vida, mejor acceso a oportunidades para todas y todos los compañeros indígenas. Entonces, no están solos, estamos juntos en esto y podemos seguir construyendo y armando alianzas. Venga, buenísimo. Gracias. ¿Y en versión breve en huasteco? Cuitol, Tzicach, Inik, Ushom, Yapka Uchi, Tejeucoat Hunash Ihuitalki Alian Alhuatalab. Yabit Cohat Cotem, Anitujuna, Ti Colectivo Redmin. ¡Excelente! Muy bien, súper. Pues, Fino, Julieta, muchísimas gracias. Ya con esto concluimos nuestro programa. Sinceramente se me pasó volando, así literal. Sí. Fino, agradecerte pues, en la conducción de este programa. A Julieta por darnos de su espacio, su experiencia y abrirse para todos nuestros amigos de Diálogo en la Oscuridad Monterrey sobre pues, este grupo minoritario de los grupos indígenas. Muchas gracias. Y bueno, pues también agradecer a quien estuvo a cargo de la producción de este programa, Osvaldo Martínez. Y por último, pero no por ello menos importante, gracias a ti que nos estás escuchando, porque este programa es por y para ustedes. Lo que queremos lograr, como lo mencioné al principio, con Abiertos al Diálogo, es justo derribar tabúes y derrumbar barreras y paradigmas que existen en torno a los grupos minoritarios. Muchísimas gracias, espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, compártelo en nuestras diferentes redes sociales, Diálogo en la Oscuridad Monterrey, también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter y tenemos diferentes servicios, por así decirlo, diferentes alternativas para que tú nos escuches. Tenemos videoblogs, tenemos también cuestiones escritas, así que te invito a que estés bien al pendiente, danos like para que cada vez que haya alguna publicación o que subamos algún video estés bien al pendiente. Abiertos al Diálogo es un programa que se hace de manera quincenal, todos los martes, cada 15 días, a las 9 de la noche, estamos invitando a representantes de diferentes grupos vulnerables o grupos minoritarios, me gusta más la palabra minoritarios, para que estés bien al pendiente. Cualquier cosa, también, Fino, creo yo que sería bueno invitar a la gente, si quieren escuchar a representantes de algún grupo minoritario en específico, claro que sus ideas y sus propuestas son más que bienvenidas, nos las pueden hacer llegar a través del inbox de un mensaje privado en la página de Diálogo en la Oscuridad Monterrey. Y pues nada, agradecer a toda la gente que estuvo conectada, a la gente de Redmin, a la gente de FEM Comunidad allá en Hidalgo, a la gente que estuvo allá en Chicago, Dallas. Hoy nos estamos internacionalizando, qué maravilla. Muy bien, pues, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Bere Guajardo, fue un gustazo haber estado con ustedes. Yo les deseo que pasen una muy bendecida noche, que descansen y les mando un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Adiós. Resulta más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Te esperamos en otra emisión de Abiertos al Diálogo. Gracias por conectar con nosotros, aprendiendo a ver con los ojos de la igualdad.